¿Alguna vez te has preguntado cómo algo tan pequeño como una moneda puede influir en los sueños y pesadillas de una nación entera? Nos referimos a la historia del peso mexicano, una odisea económica que ha sobrevivido guerras, traiciones y colapsos financieros. Hoy sigue siendo un protagonista silencioso en nuestras vidas. Esto no es solo un relato de números en una pantalla, es una exploración de cómo un pedazo de metal, o papel, según la época, se ha convertido en un símbolo de poder, lucha y a veces de tragedia. Bienvenidos a Cronomente, el canal donde viajamos en el tiempo para entender cómo la historia se mezcla con nuestro cerebro, nuestra psicología y nuestro comportamiento. Suscríbete ahora y prepárate para descubrir nuestra historia desde una mirada, un tanto diferente. Esta ocasión, la historia del peso mexicano y su odisea por el siglo XX. La moneda mexicana ha sido, desde su creación, un símbolo del orgullo nacional. Pero como cualquier estrella de cine caótica, ha tenido momentos de gloria y tragedias desproporcionadas. Hoy nos sumergimos en esas alturas y abismos. Vamos a desenmascarar su historia, reflexionar sobre sus subidas y caídas, y explorar cómo afectó a la sociedad desde una perspectiva histórica, psicológica y, claro, desde cómo nuestras neuronas reaccionaron desesperadamente durante sus peores momentos. Comencemos en el siglo XX, una época de transición para el peso mexicano. En las primeras décadas, México sostuvo una estabilidad económica bastante digna en comparación con otros países de América Latina. El peso era la moneda orgullosa que movía una economía emergente, pero dominada por un fuerte control gubernamental. El Banco de México, fundado en 1925, se convirtió en su mentor y protector, pero sin saber que estaba criando a un adolescente rebelde que algún día desataría la locura. La mejor parte viene ahora, ya que entre más alto subes, más dolorosa es la caída. No olvides suscribirte, comentar y compartir, apoyando así este proyecto. Después de las primeras décadas, brincamos al término de la Segunda Guerra Mundial. Los años 50 fueron dorados para el peso mexicano. México disfrutó de un crecimiento económico conocido como el milagro mexicano. El peso era tan fuerte que el mexicano promedio podía soñar con comprar cosas importadas, terrenos o tener un patrimonio sin vender un riñón. Imaginen viajar a Estados Unidos y ver que 8 pesos equivalían a $1. Era el equivalente monetario moderno de sentirse como la Rosa de Guadalupe. El viento soplaba, todo estaba bien y las bendiciones llovían. Pero como en todas las historias apasionantes, ese auge no duró para siempre. Y aquí entra nuestro primer acto de tragedia. La crisis económica de la década de 1980. Si los años 50 fueron el auge, los 80 son el hundimiento. México sucumbió a una deuda externa tan grande que parecía más pesada que el ego de cualquier político de la época. Con el petróleo prometiendo ser la salvación, el gobierno apostó no solo su economía, sino prácticamente el futuro del país. Y cuando los precios del petróleo se desplomaron, el peso cayó con ellos. La devaluación fue tan brutal que por primera vez, el peso dejó de ser súper y pasó a ser peso muerto. Millones de mexicanos vieron cómo sus ahorros se desintegraban ante sus ojos, como azúcar en café caliente. ¿Dónde entra la psicología social en todo esto? En los momentos de devaluación y crisis económica, los mexicanos desarrollaron un síndrome del peso. Una desesperación colectiva que llevó a cambiar hábitos básicos de consumo. Desconfianza por completo en las instituciones y una tendencia a priorizar compras inmediatas sobre cualquier forma de ahorro. Fue el equivalente social de perder un partido de fútbol en casa. Vergüenza, enojo y desesperación. Todo en uno. Ahora, avanzamos al error de diciembre de 1994. ¿Te lo imaginas? Estás celebrando las fiestas, comenzando el año nuevo. Quizás pensando cuál será tu propósito para el siguiente año. Pero la economía decide entrar en modo apocalíptico. Errores de política fiscal y monetaria, combinados con una fuga masiva de capitales, llevaron al peso a desplomarse nuevamente tras años de recuperación. La crisis del efecto tequila, como se conoció internacionalmente, no solo hundió a México, sino que logró exportar el caos financiero a otros países. Sí, nuestras tragedias no siempre son exclusivas, hasta las compartimos con el mundo. Los mexicanos se enfrentaron a despidos masivos, negocios colapsados y, de nuevo, una inseguridad económica que se convirtió en una herida psicológica colectiva. Aquí, la neurociencia entra al escenario. Estudios sobre cómo el estrés financiero afecta al cerebro han demostrado que momentos como el error de diciembre saturaron el sistema nervioso de los mexicanos, generando niveles de cortisol que dispararon ansiedad, miedo y decisiones impulsivas.
Aquellas compras desenfrenadas de productos básicos no eran irracionales, eran un mecanismo de supervivencia frente a la incertidumbre. Pero no todo fue sufrimiento. Hubo momentos en que el peso mexicano intentó levantarse como un luchador herido. A finales de los 90 y principios del siglo XXI, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el peso logró cierta estabilidad. Por un tiempo, los mexicanos pudieron respirar un poco más tranquilos, aunque la sombra de las crisis pasadas seguía acechando en cada esquina. Hoy el peso mexicano enfrenta desafíos nacionales e internacionales únicos. Aunque ha mostrado una fortaleza inesperada en los últimos años, sobreviviendo incluso frente a las fluctuaciones del dólar, sigue siendo una moneda vulnerable a decisiones de política interna y a los caprichos del mercado global. ¿Y cómo afecta esto a la gente? Bueno, cada leve subida o bajada del peso genera una reacción emocional en la sociedad. Optimismo desenfrenado o un pesimismo igual de exagerado. La percepción de la economía es tan subjetiva que, a veces, la confianza es un valor más fuerte que los billetes en papel. En resumen, el peso mexicano ha sido un reflejo de la vida misma. Momentos de gloria, tragedias épicas y esa inevitable lucha por sobrevivir. Nos recuerda cómo las fluctuaciones económicas son mucho más que números, son historias humanas, emociones colectivas y heridas que tardan años en sanar. Para cerrar, recapitulemos. Primero, vimos cómo el peso mexicano fue un símbolo de orgullo y estabilidad en las primeras décadas del siglo XX. Segundo, exploramos su caída en los 80 y el impacto psicológico y neurológico que esto generó en la población mexicana. Tercero, entendimos cómo el error de diciembre se convirtió en una cicatriz nacional y cómo el peso lucha por mantener su relevancia en el contexto actual. Y ahora, dos preguntas para la reflexión y la polémica. 1. ¿Crees que el peso mexicano algún día volverá a ser tan fuerte como en sus años dorados, o estamos condenados a vivir bajo su sombra de vulnerabilidad? 2. ¿Qué tanto las decisiones gubernamentales sobre el peso han sido guiadas por el beneficio colectivo, y qué tanto por intereses particulares? Déjanos tu comentario porque, en Cronomente, tu opinión también es parte del viaje. Si te gustó este video, dale like, compártelo con alguien curioso como tú, y suscríbete para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo viaje por la historia y por nuestra mente tan humana. ¡Hasta la próxima!